Alabado sea el nombre del Señor. Estoy muy agradecida porque el Señor, creo que todos estamos agradecidos porque el Señor nos ha dado un día más de vida, nos ha dado el privilegio de estar oyendo su palabra y todo eso, hermanos, en este tiempo ayuda mucho. Si no fuera porque tenemos su palabra, creo que estaríamos desesperados, tristes, pero gracias a Dios que tenemos un Dios grande, lleno de amor, que nos dejó su palabra, llena de poder, llena de Él mismo. Gracias a Dios. Vamos a empezar nuestro tema en esta hora. Va a ser la desobediencia pesa. Y antes de orar, quiero decirles, ¿por qué digo que la desobediencia pesa? Porque el Señor nos dijo que el que está todo afligido, compungido y el pecado, es una carga muy grande, ¿sí? Es como si trajéramos en la espalda un fardo grande, un bulto grande lleno de cosas malas. Entonces, la desobediencia pesa porque andamos cargando ese fardo lleno de cosas malas. Entonces, pero el Señor nos dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces tendremos el descanso, porque ya no andamos cargando esos pesos grandes de pecado. Entonces, nuestro tema en esta noche se titula La desobediencia pesa. Vamos a dar gracias a Dios que nos permite escudriñar un poquito su palabra. Alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias porque estás en medio de nosotros, estás en cada hogar, estás con cada familia, Señor. Estamos, Señor, ante tu presencia, quizás separados por la distancia, pero juntos en espíritu, Señor. Gracias te damos porque te conocemos, porque tú eres un Dios lleno de amor y de misericordia. Gracias, Padre Celestial, gracias por tanta bendición que no merecemos. En tus manos me pongo, Señor, que tú me dirijas. En tus manos pongo a tu iglesia que está dispersa, pero con un mismo espíritu. Ayúdanos a cada uno y que en esta noche, Señor, tomemos nuevos alientos. A cada día, Señor, tú nos das ese nuevo aliento para seguir adelante. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada la honra y la gloria para siempre. Amén. Bueno, pues vamos a tener, quizá ahora no es un texto en sí exclusivo para este tema, pero ya dije unos versículos que también podrían ser. Pero vamos a ver el libro de Jonás, ¿sí? Entonces vamos a leer. Empezamos con el versículo 1 y dice así, 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Está refiriéndose aquí a Nínive. Nínive estaba como a 4 o 5 kilómetros a un lado de Galilea. Así es que cuando aquel personaje en la Biblia que dijo, de Galilea puede salir algo bueno, pues sí, este profeta, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Jonás, voy a mencionar el capítulo 1, ¿verdad? Irlo relatando rápidamente, porque si lo leemos es más tardado. Jonás recibe la orden de ir a Nínive a pregonar contra aquella ciudad el mensaje de Dios.
no era un mensaje de salvación, ni de ánimo, ni de consuelo. Era un mensaje de destrucción. Nínive fue fundada por aquel hombre muy conocido que estaba construyendo la torre en Babel. Entonces, cuando Dios les destruye eso, ellos se van hacia donde están los ríos, la gran Mesopotamia, ahí a un lado del río Tigris, está situada en la orilla Nínive. Eso lo comprobamos en Génesis 10:11. Bueno, era una ciudad corrompida, más por la inmoralidad de la vida de cada uno de los ciudadanos que por la idolatría. Entonces vamos a ver nuestro primer punto, que se llama: de Dios no se puede huir. Y Jonás huye. Y vamos a relatar rápidamente el capítulo 1. Jonás no obedece la orden de Dios. En lugar de ir a Nínive, se va en dirección opuesta. Se embarca y sin duda a un precio muy especial, pues es el único pasajero en esa embarcación. Todos los demás pertenecen a la tripulación. Se fue a Jope, hoy era el puerto de Jaffa, donde el apóstol Pedro tuvo la visión para ir a casa de Cornelio a predicar la palabra. Bueno, pues de ahí de Jope, de allí zarpaba un barco con rumbo a Tarsis, y allá va Jonás. Según estuve investigando dónde queda Tarsis, pues no hay una congruencia grande porque no la ubican exactamente. Nada más saben que es un puerto. Unos dicen que Tarsis queda en España, no, que está en Rusia, no, que es en la India. Bueno, la Biblia nos da, es de cómo cambian los nombres al cabo de los siglos. Imagínense, aquí Jonás, casi 800 años antes de Cristo, más 2000 años después de Cristo, más de 2 siglos, ¿no? 2 milenios y medio. Entonces, por eso cambian mucho las ubicaciones. Jonás no veía con buenos ojos el que Dios tuviese la intención también de salvar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Gentiles son los que no son judíos, ¿sí? Los judíos tienen varios nombres: los judíos, israelitas, hebreos, ¿sí? Sionistas, porque Jerusalén está en el monte de Sión, en fin. Entonces, los gentiles son los que no son judíos. Entonces, vemos que Jonás mismo era un judío fanático que se resistió a predicar en una ciudad de gentiles. Pero nadie puede huir de la presencia del Señor. Mire, en el Salmo 139, del 7 al 12, del 7 al 10, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. ¿Alguien se puede esconder de la presencia del Señor? Claro que no. Nadie puede huir de su presencia. Dios entonces envía un viento fuerte que provoca en el mar una gran tempestad. Y tanto ese viento fuerte nos dice en el Salmo 104 que Él hace a los vientos sus mensajeros. Así es que ese viento lo envía el Señor. Y una gran tempestad, ¿por qué? Por la desobediencia de Jonás. Los marineros se percatan enseguida de que no es una tempestad cualquiera, no es cualquier tempestad. El navío está a punto de saltar en pedazos. Los marineros, tal vez de distintas regiones, adoran a distintos dioses. Mientras oran a sus ídolos,
van aligerando la nave. Gracias a Dios nosotros adoramos al Dios verdadero. Un Dios, hermanos, único. No, un Dios no. El Dios verdadero. El Dios único. El Dios que nos hizo, creador de todo lo que existe. Los demás son dioses con minúscula, falsos. Bueno, entonces seguimos con la narración. Jonás, agotado por la fatiga y sobre todo por la tensión en la que estaba, se duerme. Y yo podría decir, qué vergüenza para un profeta el que unos gentiles idólatras le inciten a orar. Y hay muchos que no son inducidos a orar hasta que les obliga el miedo. Yo le pregunto a usted, ¿le gusta orar? Pues si no le gusta mucho, mire, usted, el que quiera aprender a orar, hágase a la mar en medio de una tormenta. Y va a ver si no ora con ganas, con fe, en fin, cada quien tiene su manera. Y allá en los mahometanos hacen sus oraciones 5 veces al día. Y nosotros nos conformamos con 1 o 2 veces. Y eso, si el que no está acostumbrado a orar, ora 5 minutos y se va. Bueno, seguro que Jonás oró, pero la tempestad no terminó, no cesó, no se acabó. ¿Y sabe por qué? La tempestad siguió como si nada. La razón es que antes de orar, antes de hablarle a un alma del Evangelio, antes de predicar, hay que ponerse a bien con Dios y el prójimo y orar por toda situación. Mire, si usted tiene algo, dice el Señor Jesús, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano o hermana tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ándale, reconcíliate con él y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y luego en Pedro 3:17 le habla a los matrimonios, a ponerse bien como matrimonio. Dice, maridos, vive con tu esposa sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjese nada más. Así es que si hay tempestad en su vida, hermano, y no cesa esa tempestad, pónganse bien con Dios y con el prójimo. Bueno, seguimos con la historia de Jonás. El patrón de la nave se le acerca a Jonás, que estaba dormido, y le dice, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama, ora a tu Dios. Qué tristeza eso. Da lástima ver a Jonás que necesitó esta reprensión, ahora sí, de un gentil, de uno que no conocía ni a Dios, pero por ser un profeta del Señor. Esa es la lástima, la vergüenza. Si hubiera tomado Jonás su lugar como profeta, ya estaría reprendiendo al rey de Nínive antes de llegar a su destino. Y yo digo, nosotros tomemos nuestro lugar como hijas, como hijos de Dios ante la familia, ante la sociedad y ante la iglesia, dando ejemplo y buen testimonio de lo que somos, porque tenemos el título de hijos de Dios, coherederos junto con Cristo de todo lo que el Señor tiene allá arriba. Bueno, con todo, vemos la maravillosa bondad de Dios al enviarle a Jonás esta oportuna reprensión, que fue el primer paso para su recuperación.
en cuestión de su actuar, así como el canto del gallo lo fue para Pedro. Pedro le sirvió mucho eso. Bueno, los marineros se dieron cuenta de que esa tormenta no era normal, como que Jonás era el culpable de haber cometido algún crimen enorme y al sufrir eso por causa de él. Así que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Los marineros hacen varias preguntas a Jonás. ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En dónde vives? Un chorral de preguntas. Y al menos Jonás hace una verdadera profesión de su fe, yo diría clara y valiente, muy valiente, no se avergonzó, y confiesa a Jonás que estaba huyendo de la presencia de Jehová. Entonces los marinos se alarman por la desobediencia de Jonás y temen el castigo de Jehová. Quizás ellos oyeron sobre Jehová, porque los hechos que narra la Biblia, que Dios hizo a través de sus profetas, a través de su pueblo, prodigios grandes, siempre se supieron alrededor de todas las comarcas. Por eso tal vez oyeron de Jehová. Jonás les pide entonces que cumplan con él la pena que se merece. Y les dice Jonás, es a mí a quien tienen que arrojar al mar. Fíjese nada más. Así es que sin titubear lo echan al mar, clamando a Jehová que no les tuviese en cuenta lo que hacían. Así que por fin lo echan al mar. Los marineros, fíjese, tenían más respeto a la vida de uno que era Jonás, que Jonás a las almas de cientos de miles de personas de Nínive. Bueno, lo echaron, el mar se aquieta y ya hecha la calma, los marinos reconocen la omnipotencia de Dios, el poder de Jehová, a tal grado que le sacrifican y hacen votos para cuando ellos lleguen a su destino. Pero, dice el Señor en su palabra, pero Dios tenía preparado un gran pez. Y leemos en el último versículo del 1 que dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Se ha especulado mucho sobre la naturaleza del pez, que si era una ballena, que no era una ballena, que si era un quién sabe qué. Bueno, a fin de cuentas, las dimensiones que dicen aquí del gran pez, no nos importan sus dimensiones. Lo que nos importa es al hombre que se tragó ese pez. Y no se puede dudar del milagro que Dios mandó a aquel animal. Ahora, lo de 3 días y 3 noches que Jonás estuvo dentro del vientre del pez, debe entenderse lo que el Señor Jesús significó para darse a entender la estancia de Jonás dentro del pez, para ilustrar los 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y Mateo 12:40 nos dice, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Bueno, un ilustre símbolo de Cristo, un tipo perfecto de Cristo que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Fue la tumba de Jonás extraña y nueva? También lo fue la de Cristo. Pero tanto Jonás como Cristo se levantaron de nuevo para llevar al mundo pagano la enseñanza del arrepentimiento.
Estaba yo leyendo una ilustración y decía que un soldado les dijo a sus compañeros lo que él comprendía sobre el arrepentimiento. Y dice el soldado que dijo que a ellos les decían: alto, bien derechos, parados, parados, no se muevan. Y ahora sí, les da la orden de seguir adelante. La orden de seguir, ahora sí, marchen. El jefe diciendo: alto, ellos tienen que estar así. Paso redoblado, ya, marchen, o no sé cómo están las órdenes. Él entendía eso como un arrepentimiento porque había una obediencia a las órdenes de su comandante. Nosotros, la desobediencia, podemos decir que también es lo que nos debe de regir a obedecer las órdenes de nuestro capitán, porque dice un salmo que él nos capitaneará aún más allá de la muerte. Jonás es el símbolo completo de un cristiano frío, fíjese, apático, que huye, que no lucha por la salvación de su familia ni por la salvación de nadie, que no les testifica del poder milagroso de Jesucristo de transformar una vida pecaminosa a una vida limpia y santa por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. El Señor Jesucristo nos demandará esto, ya que ese es el mandamiento que Él dejó antes de subir al cielo. Dar testimonio con nuestro ejemplo. Yo le llamo a esto convertirnos en los predicadores mudos. Y a veces esto tiene mayor resultado que las palabras. Bueno, el versículo 17 dice: pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a ver, seguimos con el capítulo 2. La desobediencia pesa. Nuestro primer punto fue: de Dios no se puede huir. Nuestro segundo punto del segundo capítulo es: Dios refina, Dios afina en la tribulación. O nos hundimos o subimos. Y Jonás ora. Jonás sacó esta hermosa plegaria de los salmos. Él oró alabando y agradeciendo a Dios, porque en todo este cántico no hay ninguna petición de que lo salvase, nada. Él nada más alaba y agradece al Señor. Y este versículo nos hace ver de qué forma se vio Jonás. Fíjese, en el versículo 4 dice: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Desechado, rechazado, aventado hacia afuera, pero de Dios por causa de su desobediencia. Y así comprendió cuán terrible es estar privado de la comunión con Dios. No hay cosa más triste en una persona ver que está alejado de Dios completamente, que ni creen en Él, ¿no? Y entonces exactamente así sucede cuando desobedecemos, somos rechazados, somos desechados por nuestro Señor, y es cuando nos sentimos tristes, solos, y sabemos que nuestra oración no llega a su presencia. Y leemos cómo suspiraba por el versículo 4 en su parte B, dice: mas aún veré tu santo templo. Jonás fue refinado, Jonás fue afinado en sus sentimientos, en sus pensamientos, mis hermanos. No en balde
había reconocido la mano de Dios en la tormenta con los marineros y ahora su vida dependía de Dios. Estar dentro de un pez. Jonás aprendió en quién confiar cuando uno obedece a Dios. Jonás lo aprendió muy bien, ¿sí? Y dice el versículo 10 del capítulo 2, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Nuestro Dios tiene el control exacto, completo, único en el universo, en la naturaleza, en los animales, en el hombre, en la materia, en esta tierra. El control exacto de cada uno de nosotros. Nosotros estamos exentos, nosotros no estamos exentos de pasar tribulación, de pasar sufrimiento. Quizás no como Jonás, pero en las pruebas debemos mantenernos firmes, clamar a Dios y aferrarse a Él de tal manera que no lo soltemos y confiar que con su ayuda saldremos adelante. Él solo nos pide obedecer lo que nos manda en su palabra, sobre todo en esta pandemia, hermano. Hay un canto que dice, pero no me acuerdo muy bien. Obedecer. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Bueno, vemos en este capítulo 2 la importancia de la oración. Jonás oró, vio su tumba dentro del vientre de aquel gran pez. Y nos preguntamos, ¿y los ácidos que se producen en el estómago? Pues no dañaron a Jonás, porque Dios preparó ese animal y lo estaba cuidando ahí, en esa tumba, por decir. Además, Jonás ayunó 3 días y 3 noches dentro del vientre, porque no comió. Se la debe pasando orando, porque dice que las algas se le enredaron, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. Ay, hermano, qué terrible ha de haber sido en aquella oscuridad. ¿Cómo salió Jonás del vientre del pez? Debilucho, porque no comió 3 días, ni 3 noches, ni tomó agua, pues era agua salada. Pero, ¿sabe? Fortalecido espiritualmente, ¿sí? Hermanos, de veras, ahora la vez pasada que hablé sobre la oración y el ayuno, pues vuelvo a tomar otra vez este tema, aunque sea de 1 minuto. La oración acompañada del ayuno fortalece nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, ojalá que pasada esta tribulación de la pandemia, nuestra vida haya cambiado totalmente. Que si tenemos problemas, estemos en continua oración y ayuno. Que si estamos muy enfermos, pongamos a los demás, aunque oren, ponga a orar a su familia, si no puede usted ayunar por la enfermedad. Familia, oren, ayunen por mí, para que yo sea recuperado rápidamente. Hermanos, todo esto sirve, ¿sabe? Para hacernos crecer y acercarnos más y más al Señor Jesucristo, como dice su palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Bueno, ese versículo se lo sabemos, en Belén lo recitamos muy seguido. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes, cambiando de parecer cada rato, porque ya no voy al templo por esto, ya no voy al templo por aquello, no me gusta estar orando, Dios sabe que no me gusta y nadie me va a forzar. No, hermanos, que todo esto sirva para que salgamos de este problemota grande. Arriba nuestro espíritu, arriba nuestros pensamientos, arriba nuestros sentimientos, en la voluntad de nuestro Señor. Vamos a ver el capítulo 3. El capítulo 3, vamos a leer el 1 y el 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bueno, Jonás ahora sí entiende su misión y se le ordena por segunda vez que vaya a predicar a Nínive, una ciudad gentil donde un judío no puede estar hablando, conversando con uno que no es judío, donde menos puede meterse, introducirse a una casa aunque lo inviten. Eso estaba prohibido según la ley que dio Dios a Moisés, ¿sí? Bueno, con esta experiencia que vivió Jonás, Dios quiere hacer de él un hombre más útil para su servicio. Correcto, disculpo que no quisiste ir, tendrás tus razones, pero yo te quiero hacer útil para mi servicio. Ese es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo, que seamos útil para su servicio, sea cual sea el servicio, cualquier cosa que sea para mejorar la obra del Señor, cualquier cosa que sea para mejorar la vida de los demás, es un servicio que le prestamos a Dios, no al hombre. Bueno, recordemos que el mensaje de Jonás para Nínive no era un mensaje de salvación, de consuelo, de ayuda, no, era un mensaje de destrucción. En el versículo 3 dice: se levantó Jonás y fue a Nínive, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora sí vemos que Jonás obedece y rapidito. Es mejor obedecer a la primera que después de una reprensión. Eso aquí en China, como decimos. Bueno, la predicación de Jonás, ¿cuál fue? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás ahora sí se portó como un verdadero profeta, decidido, valiente, seguro de un mensaje. Le sirvió mucho la oración y el ayuno, bastante le sirvió. Podemos decir de cada uno de nosotros: me porto como un verdadero cristiano, ¿sí? Dice su palabra del Señor. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y luego tenemos otro versículo, ese está en 1 Timoteo. Y tenemos también otro que también está en Timoteo, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, preciosos pasajes que nos indican cuál es el servicio que podemos prestar en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, y que con diligencia, así aprisita,
nos presentemos al Señor como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad, que les decimos a la gente, mira, Jesús vino a salvarte, dio su vida para que tú un día estés gozando de eterna felicidad. Cuando nos arrepentimos, hermanos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, nos es fácil, pero con arrepentirnos, nos es fácil servir al Señor en cualquier cosa. Y Él nos usa y nos apoya y nos bendice. Aleluya al Señor. Bueno, en el versículo 5 dice, y los hombres de Nínive, ¿qué dice? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Ay, ya me perdí. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio en todo el oriente, así, en señal de duelo, en señal de mortificación. Se ponían unos como costales en lugar de sus vestiduras ásperos que les raspaban, se sentaban sobre la ceniza y se echaban la ceniza. Bueno, era una costumbre de ella. Y dice, y se levantó y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Lo que notamos es que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Muchos ni siquiera sabían que existía Jehová. Y digo, Nínive, repito, una ciudad corrompida por la inmoralidad de sus vidas, llena de pecados, ¿sí? Pecados sexuales de toda índole, ¿sí? Aparte los demás pecados, pero si algo tenía Nínive era los pecados sexuales, ¿sí? De inmoralidad. Leemos, e hizo proclamar el rey y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, van a ayunar, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ay, hermanos, es increíble todo esto. Imagínense que aquí venga un profeta y le diga al presidente y a todos sus funcionarios eso, y que entonces por la televisión y por los celulares y por el internet y por cuantas redes existen, el rey dijera, del mayor al menor ayunen, pidiendo misericordia al Dios verdadero, porque aceptamos como bueno y verdadero el mensaje de Dios por medio de este profeta. ¡Ah, qué bonito sería! Pues eso sucedió en Nínive. Se arrepintieron y dieron muestras de arrepentimiento. Jamás se vio un éxito semejante en ninguna campaña de evangelización. Y recordamos a Pedro, cuando después de que Jesús ascendió al cielo, en su primer sermón se convirtieron 3,000 personas. En su segundo sermón, 5,000. Ahora necesitamos 8,000 sermones para que uno se convierta. El hecho de que Dios es ajeno a ellos, pero creyeron a su palabra a través de Jonás. Es impresionante. Esas cosas solo las hace el Señor. De ahí en fuera, ¿quién? Solamente su Espíritu Santo del Señor es el único que puede obrar de esa manera. Sus dioses, que nunca los oyó ni los protegió, porque eran dioses de metal, como dice el canto, de metal, de madera o de bronce, dioses que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no
caminan, ni si quieren ir a otro lugar los tienen que cargar porque ellos nada más son madera, metal, bronce, en fin. Hermanos, yo digo, qué privilegio tener a Dios verdadero, el Dios verdadero que nos oye, que nos ve, que nos mima, que nos habla, que nos ama, que nos ayuda. Hermano, ya no pida tantas cosas, alabe a su nombre, alábelo como Jonás, dele gracias a Dios por todo, porque a veces nada más, Señor, dame, 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 dame. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. No, alábelo, hágale sentir al Señor su amor hacia Él. Es lo más hermoso y verá que su Espíritu Santo viene en esos momentos a nuestra vida, que lloramos, pero de agradecimiento, porque lo amamos más que nada en el mundo. El hecho de salvar a los ninivitas y no lo del pez que pasó con Jonás fue el mayor milagro de la historia de Jonás. Salvarse los ninivitas, creo que ni Jonás lo creía. Creyeron a mi mensaje, creyeron a mi mensaje. Bueno, ¿qué hacía el rey y sus súbditos? Todos estaban, antes de que Jonás llegara, al mismo nivel ante Dios como pecadores. Como dice ese versículo, desde que somos destituidos de su gloria. ¿Cómo dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora esos ninivitas, arrepentidos de sus pecados, son aceptos delante de Él. Y no nada más los ninivitas, todo aquel dice que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué hermoso es eso. No nos cuesta nada, no nos cobran nada. Lo único que pide es obediencia, fidelidad, amarle sobre todas las cosas. ¿Y eso será mucho? Creo que es poco. Por eso dice que es la gracia de Dios y su misericordia, ¿sí? Porque no cuesta nada. Y sin embargo, costó mucho ese sacrificio. Costó demasiado sufrimiento. Mi hermano, si hay algo en tu vida que te estorba, pide perdón a Dios, arrepiéntete y por medio de la sangre de Jesucristo, Él te acepta como su hijo y Jesucristo ahora será tu Señor y Salvador. Los ninivitas dieron la vuelta en el camino del mal. Iban chuequitos, les hablan de Jesucristo. ¡Oh, estamos mal! Y dieron así la vuelta. Hermanos, eso nos pasó a nosotros, ¿verdad? Bueno, el versículo 10 del capítulo 3, ahí termina el 3, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios retira su amenaza para esa generación, repito, para esa generación a escala nacional, lo de Nínive, porque 100 años después, a últimos del siglo siguiente, Nínive fue destruida definitivamente por sus pecados. ¿Sí? O sea, nada más el Señor salvó a esa generación a escala nacional. Hay que aprovechar esta oportunidad hoy de ser salvos. Bueno, y en nuestro último capítulo, el 4, ¿sí? Vamos a ver ahora el capítulo 4. Lo he titulado, en cuanto a la salvación eterna, Dios no tiene favoritos, ¿sí? En cuanto a la salvación eterna, Dios no tiene favoritos. El objetivo del libro de Jonás es mostrar el gran amor de Dios para salvar a toda la humanidad, sean de cualquier religión, credo, raza, idioma,
creencias, todo, a toda la humanidad. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bueno, vamos a ver el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó porque Dios cambió las cosas para los de Nínive. Jonás, es que como que no entiendo bien las cosas. Si yo veo que alguien es salvo, nos gozamos, le damos gracias a Dios, nos alegramos, porque dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pues nosotros también hacemos fiesta, y más si es alguien a quien amamos demasiado. Estamos como loquitos, sí, hermanos. Pero Jonás no está satisfecho del éxito sin igual, por llamarle así. Todo Nínive creyeron el mensaje de Dios. ¿Qué le pasa a Jonás? Si yo lo tuviera enfrente, le diría, ¿qué te pasa, Jonás? No seas así. Dios, mira. ¿Sabe qué pasó en Jonás? Jonás temía perder su reputación de profeta en donde él vivía, en su propio país. Ahí entró el ego, en lugar de sentirse contento, satisfecho de haber obedecido a Dios. ¿Por qué? Mire, aquí tenemos la clave. Mire lo que dice Deuteronomio 18:22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y entonces contesta, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, ni de lo que diga. Fíjese, ¿cómo voy? Dijo Jonás, ¿cómo voy a volver a Israel como profeta de Jehová si prediqué y predije la destrucción de Nínive y Nínive no fue destruida? ¿Cómo voy a volver a Israel? De seguro me apedrearán. Y también le iban a reprochar, ¿por qué entraste a predicar en ciudad de gentiles? Si ellos que tenían a un lado Samaria, aquí estaba Judá, Samaria e Israel, cuando ya fue el reino dividido. Y si yo que estaba en Judá quería ir a Israel, a Galilea, en lugar de ir así, tenía que rodear para llegar acá. No se atrevían a poner un pie en Samaria porque no eran judíos puros. Imagínense cuando Jesús entró con la samaritana. Han de haber estado los apóstoles. No, pero Jesús entró cuando los apóstoles se fueron a comprar comida. Entonces no vieron que entró, pero lo vieron cuando llegaron. ¿Dónde está Jesús? Pues mira, está allá aquí en tierra de gentiles. Y han de haber estado, ¡ay, no puede ser! Entró ahí. Pues sí, entró. El Señor entra a todo corazón. El Señor entra a todo hogar. El Señor entra a cualquier nación. Para el Señor no tiene favoritos. No hay favoritismo con el Señor. Ahí se acabó el favoritismo. Entonces, me van a reprochar, ¿por qué entraste a predicar en tierra de gentiles? Porque así era establecido en la ley de Moisés que le dio Jehová. Y leemos entonces, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y entonces vemos que Jonás se resiente también que Jehová sea como es
Le dolió que Jehová sea como es, se enojó. ¿Cómo es Jehová? Clemente, misericordioso, piadoso, que no envía a nadie el mal que pensaba hacer con Nínive. Jonás no comprendía el inmenso amor de Dios de perdonar todo pecado cuando uno se arrepiente del mal. Nuestra vida cambia cuando actuamos, nos arrepentimos, nos cambia. Fíjese, ahí dice aquí en el último, donde eran 120,000 personas las que vivían en Nínive. Y entonces, y en el vientre del pez, Jonás oraba pidiendo la vida. Ahora pide la muerte. Jonás pide por orgullo propio. Quítame la vida. Pero mientras estaba en el pez, consérvame. ¿Sí? Bueno, en fin, los pensamientos cambian, ¿verdad? Ahora, vemos. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios es todavía paciente y le pregunta. Jonás no responde y se va. Dios en su misericordia prepara una calabacera, mi hermano. No estés sordo, mi hermano. Jonás no responde y se va. Y Dios en su misericordia prepara una calabacera. Dios prepara el camino de Jonás para la gran lección. ¿Sí? Preparó el camino. Dios sabe sus planes y los planes de Él nunca fallan. ¿Y qué preparó el Señor para su gran lección de Jonás? Hace surgir un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y para colmo de males, sale el sol y le produce insolación a Jonás. Enojado decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Tanto te molesta y te enojas por la calabacera. Y ahora es cuando viene la lección y le dice, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? Y dijo Jehová, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ay, está tremendo, ¿sí? Tanto te molesta y te enojas por la calabacera. El Señor dijo de Nínive, mire, en Mateo 12:41, el Señor Jesucristo, refiriéndose a Nínive, dijo, los hombres de Nínive, se lo dijo a los fariseos y a los escribas, porque ellos le estaban pidiendo al Señor Jesucristo, queremos señal de ti, ¿sí? Saber si eres el Mesías o no, danos señal. Y le dice el Señor, a ustedes no les voy a dar ninguna señal, solo les voy a decir que los hombres de Nínive se levantarán en juicio con tu generación fariseo y escriba, y a tu generación la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Fíjense, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, les dijo a los fariseos, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. El Señor bendijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos,
El Señor ama al mundo entero sin excepción. Para Él no hay favoritos y podemos nosotros decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dígalo ahí donde usted está, hermana, junto conmigo, mi hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no tiene favoritos. Conclusión para terminar nuestra breve prédica. La iglesia a veces actúa como Jonás. Paga el boleto para viajar en el barco que va en dirección opuesta a la que el Señor Jesucristo envía. Nos es fácil. No creo en todo lo que ustedes dicen. Y se van. La iglesia es como Jonás, que duerme a un lado del barco, mientras el mundo es zarandeado en un pecar que conduce al mundo a la perdición. La desobediencia pesa. Y yo le pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿necesitamos una pandemia para no tomar el barco en sentido contrario a la voluntad de Dios? ¿Necesitamos pasar por esta tribulación, de esta pesadilla, para ser cristianos comprometidos con Dios? ¿Necesitamos arrepentirnos y buscar más de Dios con un corazón verdaderamente sincero para seguir fieles a Él para cuando todo esto pase? Porque cuando todo esto pase, ojalá y todo vuelva a la normalidad, no sé dentro de cuánto tiempo, hermanos. Y entonces el resultado será que comprenderemos, aprenderemos a hacer la voluntad de Dios y todos los nuestros serán salvos, porque Dios no tiene favoritos. La desobediencia pesa. Y como dije al principio, ¿por qué pesa? Pues porque cuando estamos en pecado, repito lo que dije al principio, traemos aquí un fardo, un bulto que a veces caminamos con pesar. Nuestra cara es de pesar. Pero el Señor nos dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Quítate ese peso de desobediencia y vas a ser feliz. Quítate ese peso que no te deja dormir. Quítate ese peso, es tan fácil. Tomad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La desobediencia pesa. Entonces, hermanos, despojémonos de todo aquello que no agrada al Señor. Despojémonos de todo pecado, despojémonos de todos resentimientos, despojémonos de toda frialdad y únase a la cristiandad en oración, en ayuno, en fidelidad al Señor. La vida cambia cuando uno tiene a Jesucristo, aunque vengan las pandemias que quieran venir, aunque vengan los problemas fuertes y difíciles, aunque sienta que el agua llega hasta aquí. La desobediencia pesa. La obediencia nos lleva a la eternidad con el Señor. Oremos, mis hermanos. Bendito seas, Jehová de los ejércitos. Bendito sea tu nombre, porque la palabra tuya consuela nuestro espíritu, alienta nuestra vida, Señor, en este mundo donde hay mucho pesar, mucha tristeza, enfermedad, odios, venganzas, inseguridad. Padre bendito, nosotros estamos confiados de que el que te obedece es feliz, aunque venga la muerte, aunque venga lo que venga. El hecho de tenerte a ti es suficiente
para ser felices. Y tú, Señor, tú dices que el que está contigo nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias. Y podemos decir como decía David, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona tus pecados, el que aligera tu carga, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias te damos, Señor. Bendito seas para siempre. Te hemos de alabar, te hemos de agradecer, Señor. Cualquier situación, buena o mala, y sabemos, Señor, que si tú nos mandas pruebas, que las pruebas no nos hacen sufrir, entonces tú nos darás la salida, Señor. Tú nos ayudarás, tú nos confortarás, Señor, y aunque pasemos por sombra de valle y de muerte, tú estás con nosotros. Bendice a tu pueblo que en esta noche oyó tu palabra. Bendícenos a cada uno. Bendícenos, tú sabes cada necesidad en cada hogar, en cada familia. Muchos han perdido su trabajo. Muchos, Señor, han perdido cosas. Muchos han perdido seres de la familia. Muchos estamos pasando, Señor, por un encierro que a veces nos cansa. Pero, Señor, cuando tú estás en nuestro corazón, no importa. Aprovechamos para estar orando. Aprovechamos para estar leyendo tu palabra. Aprovechamos cualquier situación porque contigo hay paz. Contigo hay seguridad. Contigo hay felicidad. Gracias te damos. Bendición para todo tu pueblo de todo el mundo. Bendición para todo el que te alaba y te reconoce como su Señor y Salvador. Bendición para todos, mi Señor. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hasta luego, mis hermanos.